En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, hoy celebramos la misa 1 de julio, que cayó en domingo, de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Misa que es de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no se hace ninguna conmemoración del domingo correspondiente. Esto nos hace pensar en la barbaridad, en la herejía de Francisco. Sangre pagana. ¿A dónde le queda la cara como blasfemo y hereje de decir que por las venas de nuestro Señor corrió sangre pagana? Solamente un judío o un judaizante, que da lo mismo, puede tener esos sentimientos, ese pensamiento, esa idea. Un hombre desprovisto de fe. Y que eso no haya sido eyectado, contradicho, de frente como corresponde, es una claudicación. Y una claudicación no solamente de la jerarquía oficial usurpadora, sino también de los tradicionalistas. ¿Dónde están? ¿Dónde está la fraternidad? ¿Dónde está Monseñor Felé? Y sus 600 o 700 o los 1000 que haya, ya ni sé, de miembros. ¿Dónde están? ¿Dónde están los fieles? ¿Se comen, se tragan el cuento? ¿O disimulan? Disimular en esto es pecar contra la fe. No hay nada que hacer. Ahora que por idiota o imbécil no me dé cuenta y no peque. Pero es que no puede ser. ¿Dónde están los católicos, apostólicos y romanos? ¿Cómo es que no le taparon la boca? ¿O le partieron la jeta? Y perdónenme, palabra grosera, pero lo que tiene es jeta, no tiene boca, para decir semejante barbaridad. Y que no sea conculcado, vilipendiado. Eso demuestra el estado de putrefacción espiritual en que estamos. Y en el que está toda la jerarquía oficial de la Iglesia en la plena, pura y dura apostasía. Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Y ahí lo tenemos. Y a ver quién va a decir que no. Y aquí no vale ningún Caponeto, ni ningún Chicheto, ni nadie. Porque estas cosas se afrontan de frente y con fe o no tienen explicación ninguna. Y como digo Caponeto, puedo decir en España Yagüe o aquí en Colombia Arango o el rector de la universidad, que no me acuerdo el nombre ahora, que no se me viene, de Teleamiga. Y así por todo el mundo. Sangre pagana. Así que nosotros y la Iglesia católica, apostólica y romana festeja hoy la sangre pagana de Cristo. Vaya herejía. Vaya miseria. Y esto hay que recalcarlo. ¿Dónde están los obispos de la fraternidad?
Es que son unos traidores. Andan coqueteando con la herejía. Todo para tener un certificado de ¿qué? El que me da el certificado de católico, apostólico y romano es ser Cristos fideles, fieles a Cristo y a su iglesia. No a esta nueva iglesia del anticristo, sinagoga de Satanás. Y esto es apocalíptico, esto no tiene parangón histórico, no tiene referencia. Otra cosa es que las intelectualidades católicas no han estado preparados para este embate apocalíptico. Y después quieren soslayar o defender la cuestión a medias tintas. Y aquí no hay medias tintas. Eso es el drama que hay. Da ganas de escupirlos en la cara. Y pues bien, así vemos cómo la Santa Iglesia Católica conmemora la sangre de nuestro Señor y la sangre derramada en la cruz, la sangre que nos redime del pecado, la sangre que nos salva. Entonces vemos cómo es la fiesta de la sangre de nuestro Señor, la fiesta de la cruz, del sacrificio de la cruz en el Calvario. Eso es lo que significa la sangre derramada. No es ni aún la derramada el día de la circuncisión, ni la que circula en su sagrado corazón. Es la derramada en la cruz por la pasión y la muerte, y si fuera poco, atravesado con una lanza para que hasta la última gota salga. Esa es la efusión de la sangre. Y por eso está en la sangre, por excelencia, representado, significado, el sacrificio de la cruz, renovado sobre el altar. Y aunque el Concilio de Trento diga dogmáticamente que es incruento, como todo lo que se dice con el lenguaje humano, hay que contextualizarlo, porque incruento sin sangre. Pero ¿cómo? ¿No hay la sangre en el cáliz? ¿No comulgo la sangre y el cuerpo de nuestro Señor, además del alma y de la divinidad, cuando comulgo la sola hostia? Hay sangre. ¿Y cómo me dice incruento? Hay que entenderlo. Sin derramamiento físico de sangre. Y por eso incruento, no violento. Entonces, ¿cómo? Sacramentalmente. Entonces, efusión sacramental, como dice muy bien en este punto Garrigou-Lagrange. Pero que no es tenido en cuenta. Aunque Garrigou-Lagrange meta la pata en otras cosas. Pero a cada uno lo suyo, la verdad donde esté. Que no es patrimonio de nadie, sino de Dios mismo, que es la verdad. Y esa verdad encarnada que es Cristo. Y toda otra verdad participa de esa verdad eterna. Entonces es la sangre derramada.
Y por eso la fórmula de la consagración del cáliz es más larga que la del pan, porque en alguna de las dos tiene que estar expresado por las palabras y no solamente por la significación de la doble consagración, que es de las cosas. Eso es lo que falta en la precisión teológica sacramental y aún en Ecón, porque si se hace uno tributario de una teología sacramentalmente deficiente. Y por eso el mismo Garrigou-Lagrange mete la pata cuando sigue a la escuela mal llamada tomista, de que bastan las primeras palabras, porque con la del pan ya está. Sí, pero en algún lado tiene que estar significado con palabras y con cosas. Entonces, la doble consagración es de cosas, pero tienen que estar a su vez significadas por las palabras. Y de ahí entonces que tiene que ser significado el sacrificio. Y no preguntarse imbécilmente, como hacen los jesuitas en la gregoriana, ¿dónde se encuentra? Y no solamente los jesuitas, pero hasta los tomistas y todos, ¿dónde está la esencia del sacrificio? ¿En la transubstanciación? No, sino en la transubstanciación sacrificial. No es la transubstanciación sola, porque Cristo puede transubstanciarse como se le venga en gana y no hace ningún sacrificio. Pero es la transubstanciación del cuerpo inmolado y de la sangre derramada en la cruz, que es muy distinto. Pero eso es como confundir magnesia con magnesio. Por eso es del sabio distinguir y del teólogo. Y no para dividir, sino para unir, pero distinguir. El que no distingue no conoce. Y quizás por eso en Colombia, un poco abusivamente, la gente de campo y ya en la ciudad, no lo distingo, por no decir no lo conozco. Pero en parte tienen razón, porque si yo no distingo, no conozco. Si no distingo una manzana de una pera y a Juan de a Pedro, es como si no lo conociera. Por eso del sabio es distinguir, ordenando, armoniosa y jerárquicamente las cosas, que manifiestan en su multiplicidad universal, las perfecciones de Dios que son inagotables por la criatura. Entonces tenemos que tiene que estar significado el sacrificio y no solamente la transubstanciación. Y por eso es más larga la del cáliz. Y tiene que estar expresado por la efusión, efundetur de la sangre, derramada por vosotros y por muchos, no por todos en sus efectos salvíficos, porque desgraciadamente no todos se salvan, si bien todos son redimidos. Y todos los que se salvan son predestinados en Cristo, el primer predestinado desde la eternidad. Y antes de que hubiera el pecado, según San Agustín y algunos otros, no Santo Tomás, porque él lo dice muy humilde, yo no lo veo en la Escritura, y como no lo veo en la Escritura, pues me atengo a lo que hay. Pero lo que Santo Tomás no vio en las Escrituras, lo pudo ver otro como Fray Luis de León en los nombres de Cristo, al hablar de la significación de pimpollo.
como el paradigma de ese decreto eterno de la manifestación de Dios fuera de la Trinidad, que es la unión más íntima y trascendental que puede haber de Dios con la criatura, en la unión hipostática del Verbo eterno. Y aunque estas cosas sean difíciles, no quiere decir que no se entiendan algo o un poco. Ahora, que teológicamente eso no se predique, no se enseñe por ignorancia supina del clero, ¿qué queremos? Y así entonces todos predestinados en Cristo, todos los que se salvan, muchos o pocos, sin entrar en esa discusión, ni quiénes son, ni quiénes no son. Y aquí entramos de nuevo con el temita de la predestinación. Que ha sido uno de los problemas más intrincados por la miopía intelectual de aún de los buenos comentadores de Santo Tomás, no digamos ya de los jesuitas, o del padre Acuaviva de origen judío y tercero en la compañía de Jesús, que desvió la compañía. Eso no lo digo yo, lo dice el mismo padre Castellani de la compañía de Jesús. Y cómo se lo almorzaron al padre que era un gran historiador, ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, por ahí se me va a venir, Mariana, e impuso contra el tomismo mal explicado el congruismo de Molina. Y los dos papas de la época, con la controversia vallesiana y molinista, pues claro, dos grandes con órdenes importantísimas, y tanto la jesuita que hasta Papa Negro le decían, porque al superior, porque vestido de negro, pero tanto poder como un papa por la enormidad de la compañía y los bienes que había hecho. Entonces, papas débiles no discutan y cada uno abunde en lo que le parezca. Ah, qué bonito. Y la verdad, allá tu abuela, tu tía. Y ahora cuando vienen los modernistas, ¿cómo es este cuento? Claro, me tengo que sacar de la manga la dignidad de la persona humana, que tiene que de algún modo Dios otorgarme la visión beatífica, porque tengo derecho por la propia constitución humana. Eso es Maritain, herético. Aunque él después él mismo no sigue las consecuencias y se asusta, como el papá que tiene un hijo extramatrimonio, le gustó la cosita, pero cuando vino el bebé, yo no te conozco, claro, amasas la harina y después ¿qué? Sale el pancito y eso no, yo no sé. Vaya responsabilidad típica del liberal, que afronte entonces con su pecado y a ver si eso le sirve para reflexionar. Y hasta del mal se saca un bien si uno tiene un corazón humilde y arrepentido. Entonces, que nos quede claro la significación sacramental, que esto no lo tienen en claro ni en el angélico ni en la gregoriana. Y no se diga de las otras universidades. Estoy nombrando las dos más de categoría en la cristiandad. Que cristiandad ya no queda en el mundo supuestamente católico. Significado con cosas
doble consagración y palabras, efundetur, sangre derramada. Pero como la fórmula no la precisó nuestro Señor en cuanto a todos los términos, sino en cuanto al significado que siempre tiene que ser precisado por nuestro Señor. Y puede ser o no precisado todas las palabras o algunas, y las deja que la Iglesia las complete. Por eso San Pedro se permitió meter el enim, mal traducido por porque. ¿Cuál porque? Enim es efectivamente, en efecto, en realidad, para reduplicativamente reafirmar la confección sacramental de lo que se está operando. Entonces por eso puede haber divergencias terminológicas, pero no cuanto al significado, en las diferentes liturgias de la Iglesia, pero no en la de la nueva misa, que esa hizo razatabla, modificó, que es muy distinto. Entonces tiene que haber esa doble significación, porque los sacramentos como tales producen ex opere operato la gracia que significan, tienen que significar, y esa significación sacramental, causativa, de causalidad, que causa la gracia. Por eso no había sacramentos en el Antiguo Testamento. Se daba la gracia, por ejemplo, por la circuncisión, pero no causada por la circuncisión, sino con ocasión de la circuncisión, que es muy distinto, como un sacramental. Dios me da la gracia con ocasión de yo santiguarme con agua bendita. Pero no lo causa, son sacramentales, no sacramentos. Pero esta causalidad tiene en su significación una significación en las cosas, doble consagración, y en las palabras, para que se produzca la transubstanciación sacrificial de la sangre derramada y del cuerpo yerto, inerte, muerto, exangüe. Esos son los términos precisos. Pero si yo hablo de muerte mística, ya con místico no preciso nada. Es ambiguo el término. Y ahí puede caberle lo que sea. Pero como hay que salirse por la tangente, entonces los miopes comentadores por ahí se van. Y los espirituales ahí tienen con lo místico y la mística, y más si son kempianos, pues ya la tienen, pero se van por un túnel al cielo. Pero la teología, ¿dónde queda? Ah, no. Eso te hace mal a la cabecita. Es orgullo. No. Tú santifícate. Problema. Eso es una realidad vivida en la iglesia, por eso estamos así de podridos. Entonces esa doble significación, y no solamente que haya transubstanciación, sino sacrificial. Por eso estos, como de la TAID, de la escuela jesuítica, ¿a dónde está la inmolación, el sacrificio? Y los tomistas igual. Y responden mejor los tomistas en la transubstanciación, pero en la transubstanciación pura y dura no, sino sacrificial. Yo no transubstancio el cuerpo y la sangre de Cristo vivo, sino muerto.
campo exsangue y sangre derramada. Y por eso la sangre es lo que estaba prefigurado en los machos cabríos y los becerros, que se asperjaban, muchas veces mezclado con cenizas de becerra o de vaca, en el agua, y purificaban los pecados. Era una prefiguración de lo que iba a acontecer con la sangre derramada de Cristo en la cruz, ni aún en su circuncisión. Por muy piadoso que yo diga, ay, el pobrecito bebé, cuando le cortaron el prepucio, ay, esa sangre, sí, claro, sangre bendita y todo lo que quieras, pero eso no es el sacrificio de la cruz. Y es sangre derramada. Es que no es cualquier derramamiento de sangre. Es el sacrificial. Es el de la inmolación. Y por eso la importancia entonces, como la vio el Papa, creo que fue Pío IX, el que instituyó la fiesta, y Pío XI después que la solemnizó, de la preciosísima sangre de nuestro Señor. Porque no hay redención sin sangre derramada. Y eso es lo que Satanás quiere quitar. Y lo han quitado con la nueva misa. Lo que pasa es que los autores intelectuales, judaicos y perversos diabólicamente, como Pablo VI, saben bien lo que hacen esos malnacidos. Para no decir paridos, porque parir suena un poco mal para los oídos afeminadoides de los católicos santulones. Y se olvidan de la deípara, la que parió a Dios. Y ya no se puede decir deípara traducido, literalmente. Es que a esas cosas llegamos. Y por eso a mí los imbéciles no me toleran. Porque claro, acostumbrados a una prédica santulona de mojigato, entonces oyen una palabrita por ahí como me he oído en Buenos Aires. Quiere decir que los fieles están distorsionados. Y uno me mandó a decir con un fiel que vino, dígale al padre, pero pedazo de imbécil, ¿por qué no me lo dices tú? Y a ti y al curita que está detrás, de pronto abuchándote. Y si hay algún problema, de frente. Con teología y a la altura. Pero así nos encontramos que queremos defender la sacrosanta misa y no tenemos argumentos teológicos. Por eso el padre, que ahora es superior de la Argentina, el padre Mario Trejo, y antes de México y fue superior mío, me prohibió la publicación en México del libro de los sermones. Y el tonto, en vez de enfrentarme, me preguntó como así, como una pregunta, una consulta. Y actuó como una rata. Aunque personalmente lo puedo estimar mucho, y si viene a Colombia, si quiere nos tomamos un tinto, a la colombiana o a la argentina, como quieras. Pero las cosas como son, porque yo había dicho que la nueva misa era inválida por la significación sacramental, cosa que ni Monseñor Lefebvre tuvo en cuenta, porque él se remitía a la teología a medias, que es la clásica que le enseñan a uno en la gregoriana y en el angélico. Y creen que con las primeras palabras ya basta. Y la significación
con palabras como lo reconoce Gonet. Es que esto no lo estoy diciendo yo. Transcribo lo que dice uno de los de la escuela tomista, como Gonet, en su Ciclopeos tomístico o teológico. Ya no me acuerdo. Entonces, si no se significa la efusión de la sangre, porque la sangre es lo que representa de modo mejor la muerte, el sacrificio, no hay misa, perdónenme, no hay misa. ¿Qué hay? Una parodia, una cena. Por eso definieron a la nueva misa como una cena. Y ahí donde está 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo, sí. Y Dios está en todas las cosas, por esencia, presencia y potencia. Pero eso no es la transubstanciación sacrificial. ¿Qué les pasa? ¿Pero qué pasa con teologías así de desformadas? Yo no me puedo defender con una cimitarra o un sable no afilado. Por eso se ha posibilitado todo esto, por el deterioro de la teología, de la filosofía, en primer lugar, y a causa en gran parte del nominalismo voluntarista. Y eso es lo que no permite ni aún a la escuela tomista explicar bien la predestinación. Y cada uno quiere defender una verdad, la omnipotencia divina y la libertad humana. Pero no son dos cosas. Porque Dios es el que crea al hombre y crea la libertad. Eso de considerarlo separado es producto del nominalismo voluntarista. Porque la libertad es creada por Dios. Y los efectos de la libertad no se distinguen cuando son buenos. Cuando son malos, ya la defección viene por la deficiencia y la voluntad humana. Pero el motor de esa voluntad es Dios. Y si actúo bien, actúo por el auxilio de Dios, sea en el orden natural o en el de la gracia sobrenatural. Y si actúo mal, es porque yo me desvío voluntaria, libre y responsablemente. Entonces por eso quieren defender cada uno un aspecto de la verdad. Claro, como aquella de Historia de Salomón, dividamos el bebé por la mitad. La verdadera madre, no. Déselo a ella. Pero las escuelas terminan en eso, dividiendo la verdad por la mitad. Y unos defendiendo un principio y los otros el otro, pero es que está el todo. Y por eso voy a leerles, que yo no leo, pero leerles para no trabucarme, lo que dice Santo Tomás en la Suma Teológica, cuando habla de la predestinación, además de lo que ya les dije antes, además de lo que dice San Agustín, que el Dios que te ha creado sin ti, sin tu consentimiento, porque no existías, no te salvará sin ti. Eso donde lo dejan. Y ya lo que los dije, lo que de la predestinación supone la previsión de los futuros. Pero viene Cayetano, uno de los insignes comentadores, pero mal comentador, porque para él el alma inmortal es una cuestión de fe y no es una cuestión filosófico-metafísica.
¿Ven? Así que Cayetano no es tan tomista como quieren hacerlo decir. Y así entonces dice, no, es que hablaba de la predestinación de Cristo. Y yo le refuto, y predestinados en Cristo, todos aquellos que no sabemos si muchos o pocos o quiénes, pero todos los predestinados están en Cristo. Y la misma Virgen María, y es más, en un solo decreto eterno, desde toda eternidad, se predestinó a la encarnación y a la maternidad divina, aunque no hubiera habido pecado. Como dice San Agustín y como dice Monseñor Lefebvre. Que ese fue el pecado de los ángeles. No aceptar la revelación que tuvieron del Verbo que se iba a encarnar en una naturaleza inferior a la angélica, porque no se puede encarnar en un ángel porque no tiene materia. Entonces, no aceptaban un hombre, Dios, con naturaleza humana, inferior a la angélica. Non serviam. Pero bueno, entonces, todos predestinados en Cristo. Pero Santo Tomás dice muy claramente, y este texto no ha sido comprendido por la miopía, por haber sido la teología eclipsada, bombardeada por el voluntarismo nominalista, aún dentro del terreno tomista. Se han infectado de lo que querían combatir. Es el médico que quiere combatir el cáncer y se contamina de cáncer, o de lepra, o de lo que fuera. Y termina siendo víctima de lo que quiere combatir. Pero ya Santo Tomás decía que la predestinación yo la puedo mirar de dos modos, uno particular y otro en conjunto. En el conjunto, claro está, que nada puede preceder a la predestinación según la voluntad divina. Y en ese sentido es ante previsa merita, antes de la previsión de cualquier mérito. Pero Santo Tomás también me dice que la predestinación desde un punto de vista particular, y como es del sabio distinguir, y esa sabiduría se pierde a veces por escuelismo escolástico, porque no hay que creer que todo lo escolástico es bueno. La escolástica tiene de todo, bueno y malo. Entonces, nada impide en el orden particular que un efecto de la predestinación pueda ser causa de otro efecto, como lo puede ser el efecto anterior del posterior, como causa meritoria, o del posterior del anterior como causa final. Y aquí entonces tendríamos la predestinación post previsa merita, de la cual nos habla Muñiz, pero Muñiz no ha hecho esta aclaración que hago yo. Pero bueno, cada uno lo suyo. El enano se sube arriba de los hombros del gigante y es más alto. Y aquí está el texto. Pero no ha sido entendido. A ver, en primer lugar, no es distinto lo que proviene de nuestro albedrío de lo que procede de la predestinación. Como no hay distinción entre el efecto de una segunda causa y de la causa primera.
esto es lo que no entienden. Separando causalidad divina y libertad humana. Por eso el gran libro del padre Fabro, Participación y Causalidad, para explicarnos la causalidad trascendental divina en conjunción con la causalidad predicamental humana, o de las causas segundas. Pero esto es mucha metafísica, no ya para los pobres fieles, sino para los sacerdotes que no les enseñan. Luego, lo que el libre albedrío obra es también efecto de la predestinación. Y aquí, entonces, lo que dice: debe decirse pues que el efecto de la predestinación se considera doblemente, primero, en particular, y así nada impide que algún efecto de la predestinación sea la causa y razón de otro, el posterior del anterior en concepto de causa final y el anterior del posterior en el de causa meritoria. Entonces, aquí en este punto yo puedo hablar tomistamente o tomísticamente de predestinación post previsa merita. Y después dice: en segundo lugar puede considerarse el efecto de la predestinación en conjunto, y en este concepto es imposible que el efecto total de la predestinación en común tenga causa alguna de nuestra parte. Entonces aquí es predestinación ante previsa merita. Entonces queda teológicamente, por lo menos, formulada la solución, tal como la veía Santo Tomás, y no la vieron sus mejores discípulos. Y gracias a Marín Solá, complementado con Muñiz, y ahora con esto, pues bueno, a la Iglesia que defina, pero que va a definir en esta hecatombe. Entonces, mis estimados hermanos, vemos cómo todo se compagina armoniosamente. Y cuando hay espíritu de divisiones, porque no hay verdad, hay error, hay miopía, hay miseria. Y lo peor, cuando esa miseria se doctora, se diploma y se escolariza y se hace escuela. Y escuela de imbéciles y de castradores mentales teológicamente. Por eso tenemos una partida de clero castrado mentalmente, no desde ahora, desde hace siglos. Porque este problema viene del siglo XV, XVI, XVII. No es del siglo XX ni XXI. Entonces, espero no haberlos cansado, pero por lo menos saber que las cosas tienen su peso, medida y orden armoniosamente. Cuando nos dejamos medio iluminar por el angélico, con su luz celestial, porque parece más ángel que hombre cuando uno ve cómo pondera. Y no se hacen partidos que dividen, y por eso son partidos. Y algunos defienden unos principios y otros, pero la verdad queda partida por la mitad. Y eso es lo que ha pasado con el problema Báñez Molina, en el cual se agudizó el problema. Y que los papas, por pereza, por miedo o por falta de no sé qué, si son infalibles, actúen. Convoquen un concilio, convoquen una comisión. Pero estuvieron más de 10 años y ¿en qué terminaron? No discutan. Y cada uno siga pensando lo que se le dé la gana. Bueno,
entonces yo sigo pensando lo que a mí se me dé la gana, pero con Santo Tomás por delante, y no interpretado mediocremente. Lamento. Entonces vemos cómo con la sangre de nuestro Señor somos redimidos, y todos los que tengamos la suerte de salvarnos, si Dios nos creó sin nuestro consentimiento, no nos salvará sin nuestro consentimiento y libre albedrío, porque el que se condena es porque resiste la gracia de Dios, que no niega a nadie lo necesario para salvarse. Y por eso la responsabilidad de la libertad. Entonces vemos cómo se puede decir: el que se salva por misericordia de Dios, y el que se condena por la justicia de Dios. Y no es que la misericordia y la justicia de Dios sean incompatibles, pero son los dos modos extremos de ver en qué termina el efecto de la gracia de la sangre derramada en la cruz por todos los hombres, sin que todos se salven, aunque no sabemos quién. Pero yo no voy a decir como algunos padres: no sabemos si aquí hay muchos o pocos predestinados. Yo me atrevo a decir llamados, y llamados es electos, y electos como medio predestinados. En la medida que yo corresponda a Dios y a la gracia de Dios, pues bueno, estoy en el camino de la salvación. Y en la medida que el otro impugna, resiste, pues, ahora, ¿cuál será el término final? Dios lo sabe. Nosotros no lo sabemos. Pero de todas formas, ahí está. En cuanto al particular de cada uno, Dios prevé los méritos de lo que va a hacer con su gracia. Tanto la infaliblemente eficaz como la faliblemente eficaz. Que ese es otro problema, y es parte del problema, y ya algo dije en la vez pasada, y ahora no me voy a alargar más. Si quieren, para otra oportunidad. Pero entonces, si saber que no importa, y decir: yo estoy predestinado, puedo hacer lo que quiera y me voy a salvar. Yo no estoy predestinado, ¿qué me importa si me voy a condenar? Ya está, Dios lo sabe. Eso no es católico. Eso no es la moral católica, basada en la doctrina católica, sino que cada uno tiene que corresponder a la gracia. Le dé 5, 1, 10 o 1000. Y se la dé como se la dé. Pero lo que no puedo entender estúpidamente, y es una de las estupideces teológicas más grandes que amputa la teología, el decir que la gracia suficiente me da el pose, pero no el ese. Me da la posibilidad de hacer, pero no me da el hacer. La bala que no tiene percutor, la pólvora que está mojada. Porque con la gracia suficiente yo tengo faliblemente el hacer. Que no quiere decir que no se va a hacer. Si no se hace es porque yo obstaculizo, yo desvío. Porque es falible. Pero si voy en consecuencia, llego a producir el acto bueno. Por eso dice Santo Tomás que la gracia más ínfima, ya no habla ni de eficaz ni suficiente, más ínfima, sirve para la salvación eterna. Pues bien, que estas cosas nos den esperanza.
y que así nosotros podamos pedir con humildad que nos dé la gracia eficaz, eficacísima, de la perseverancia final. Que Dios me la puede dar por un decreto de su libérrima voluntad, haga yo lo que haga, o me la da encajonada, empaquetada en las gracias suficientes, precedentes y anteriores. Entonces, no me quiero seguir alargando para que no vayan a decir que soy repetitivo, pero es que el tema es denso y tan complicado que nadie habla, ni las universidades, ni los papas, si no digo de los de ahora. Porque estos papanatas, que hasta la sangre de Cristo es pagana. Vaya por el hereje Francisco y todos los que le siguen, de cerca o de lejos, y no le imputan su herejía e impiedad en su cara. Pues bien, que la Santísima Virgen María nos ayude a meditar y comprender o medio comprender estas cosas y en el fondo estos misterios de los designios de la voluntad, misericordia y justicia infinita de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.